Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Cañate de la carrera Licenciatura en Lenguas y Humanidades. Voy a hablar específicamente el tema de ese indiscreto asunto de la violencia, la modernidad, la colonialidad y el genocidio específicamente de lo que esto conlleva y lo que esto unido trae recientemente a Colombia. Ahora, primeramente como introducción tenemos un escrito por Theodor Adorno que nos quiere decir que uno quiere romper con el pasado correctamente, porque nada en absoluto puede vivir a su sombra y porque nunca habrá final para el terror mientras se apague con culpa y violencia. La culpa y la violencia erradamente porque el pasado que uno quisiera evadir está aún muy vivo. Ese pasado que Colombia arrastra y todas las Américas arrastran, ese pasado de esclavitud, de violencia, de xenofobia, de todo eso lo que encontramos, esos fenómenos de ahora, racismo, xenofobia, discriminación, se producen también por esos sucesos viejos que han cargado esta humanidad y específicamente las Américas y Colombia. Todos esos fenómenos se han venido repitiendo de diferentes maneras y de maneras que pareciera que no fueran lo mismo, pero sí van copiándose y se va multiplicando. Ahora, para explicar esto debemos entender la relación que hay de modernidad, colonialidad y genocidio. La intención es mostrar la relación entre el renacimiento europeo, la colonización violenta del Nuevo Mundo, el surgimiento de la razón como presupuesto de validez racional, la emancipación y la explotación colonial, cuyo efecto ha sido el de producir la diferencia colonial y encubrir y anular la diversidad radical. Ahora, para entender de manera, podemos retomar desde antes, desde la colonización. La colonización fue el proceso en el cual cada europeo o cada barco, cada dirección para encontrar nuevas riquezas, para encontrar esos recursos que ellos estaban necesitando o que anhelaban los europeos, pero de forma violenta y de forma mala y de forma tan absurda muchas veces. Lo que hacen conquistadores es destruir y también imponer cada una de las cosas que ellos traen, ya sea cultura, costumbre, raciocinio, entre muchas cosas. El raciocinio podemos dejarlo entre comillas, porque no parecían razonables. Ahora, colonialidad, sistema y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota a una colonia. Este proceso de colonialidad es un proceso que no es inmediato, proceso que es como un proceso que está en todo momento desarrollándose. En el caso específico, el proceso cuando ellos comenzaron a explotar a los indígenas, a los aborígenes, cuando les extraían de las riquezas, los frutos, los alimentos, el oro, las perlas preciosas, las esmeraldas, cada uno de esos recursos que contaba las Américas, cada uno de esos recursos que contaban, ellos los extrajeron. Pero no los extrajeron de forma amigable, como hemos escuchado también, que ellos entregaron basura, podríamos decir, y los indios, al no tener como esa percepción natural, esa percepción razonable, podríamos decir, de lo que es realmente la intención que venían ellos, fueron explotados y muchas personas fueron violadas, muchas personas sufrieron ese maltrato, que podemos decir que al final fue un genocidio. Conocemos en el caso la colonialidad también es esa imposición de las costumbres, la cultura, y para poder imponer eso debe salir también lo que está anteriormente. La colonialidad no solamente se queda ahí como compartiendo cultura, o sea, si traen una cultura diferente no está ahí compartiendo, sino que poco a poco va quitando la que está anteriormente. Si tenían otra religión, otras creencias, poco a poco van quitando
las que estaban. Si tenían una manera de actuar, de comportarse, poco a poco va quitando la que estaba, ya sea para bien o para mal. Ahora, colonialidad moderna y modernidad. Modernidad. Esta relación entre colonialidad y modernidad, podemos decir que los españoles usaban la excusa para empezar este proceso como una forma de civilizar socialmente un pueblo que no era civilizado, entre comillas, porque ellos trajeron de lo que, o sea, ellos trajeron, realmente no vinieron personas pulcras al comienzo, vinieron fue muchos presos, los presos más malos de, redundantemente, las personas más malas de cárceles, que habían hecho asesinatos, que habían hecho las cosas más malas, las trajeron como ayudantes de Cristóbal Colón. Y entre muchos de esos viajes para acá, todas esas personas revueltas con esta nueva cultura que no conocía, nunca había visto otras razas. Esa cultura chocó tan, tan malmente, o sea, tan desastrosamente, que ha traído resultados no tan buenos. Y obviamente podríamos decir, si no hubiera sucedido eso, no estaríamos aquí. Pero también la historia también sirve para mostrarnos, para quitar ese sesgo de muchas veces que te podemos tener, y para ver detenidamente, sin esclavitud en nuestros pensamientos, para tener una libertad de pensamiento de lo que es y de lo que no es. Ahora, el proceso en las Américas, en el que el pueblo debía estar en un trance de civilización, impuesto, imponiendo realmente la religión, como había dicho, la cultura, las creencias cristianas, católicas, por ello usando por un medio de eso una intención de explotarlos, oprimirlos, porque ellos, por medio de las teorías que encontramos de Dussel y cada uno de las personas eruditos de la violentología, y cada una de las personas que han estudiado esto, nos dicen que el eurocentrismo todavía está muy presente desde antes de la conquista de las Américas, está presente en lo que es en la colonización, en lo que es ahora todavía, como esa raza superior sobre las demás, la raza occidental superior a las demás. Ahora, el genocidio, esclavización y explotación de los aborígenes y múltiples violaciones, tanto físicas como psicológicas. Según Dussel, este proceso de modernidad comenzó con la invención y el descubrimiento del nuevo mundo. O sea, este proceso de modernidad comenzó desde ahí. Y la transformación de este proceso es una conquista y colonización, llegando a encubrir y no descubrir todo lo no europeo. O sea, a encubrir, a traer, como a buscar y traer todo lo peor de allá de Europa, traerlo para acá. Por eso realmente las personas que vinieron supuestamente a descubrir o a traer civilización a las Américas, fueron las peores personas, podríamos decir, lo peor de Europa. En el presente se explotan los recursos naturales, minerales del Amazonas, tribus por multinacionales extranjeras y nacionales de los recursos minerales y destrucción gradual del ecosistema. Actualmente el Amazonas, no es secreto que el Amazonas es un punto donde hay todavía aborígenes o indígenas que todavía conservan parte de su esencia y de su cultura, pero también están siendo explotados las diferentes minerales y los diferentes recursos que cuenta el Amazonas y todas sus zonas allegadas en Colombia y en los diferentes países que hay en las Américas, como Brasil. O sea, todas esas multinacionales están explotando lo que posee esta tierra. Imposición de su cultura, sistema político como forma de homogeneizar la sociedad como raíz del eurocentrismo, su propio ideal racista. Eurocentrismo, o sea, que ellos son
superiores a cualquier raza, superiores a cualquier pensamiento. Es una doctrina que tienen como ellos como raza dominante y superior en raciocinio. Entonces, esta doctrina y este pensamiento que lo tienen los europeos muchas veces es de que son superiores que los demás, las Américas, los sudamericanos. Ejemplo, hay un dicho que dicen los españoles a los que son de Sudamérica, le dicen los sudacos, pero no en forma para decir que son bien o que no, sino en forma despectiva, o sea, porque se sienten superiores, todavía está en sus pensamientos, en sus costumbres, esa forma racista, podríamos decir, y ese pensamiento superior que trae obviamente división y violencia. Genocidio. El genocidio genocidio se atribuye, dice el texto, a crímenes contra la humanidad, particularmente las responsabilidades legales y éticas de quienes participaron en el holocausto de los judíos bajo el gobierno nazi. Específicamente, este término se había utilizado, pero realmente se le da una validez a el holocausto que sufrieron los judíos, las colonias judías que afuera. O sea, una colonia es algo que no está realmente en el país. Una colonia es algo que está habitable por una parte de personas de un despectivo o un determinado país. En este caso de los israelitas. Entonces ellos sufrieron ese genocidio porque fueron mutilados por el gobierno por el tercer rey más malo, uno de los reyes más malos y dirigentes que con su pensamiento y doctrina y discurso dominó toda Europa y hasta un mundo, que fue Adolfo Hitler. Ahora, las diferentes maneras para determinar si algo es un genocidio, no solamente de quedarnos con esta palabra que es crímenes contra la humanidad, también genocidio lleva consigo diferentes maneras de violencia y de asesinato y de matanza. Entonces, la colonización española conllevó la destrucción del orden social de los grupos aborígenes. Ahora, genocidio aplicándolo a lo que hicieron los españoles a las Américas. Obviamente, se le puede decir no solamente genocidio a la muerte de la persona, sino también a la destrucción de su costumbre y su ideal. La colonización dice en los datos que la colonización española conllevó la destrucción de la orden social de los grupos aborígenes. Entre el periodo de 200 a 50 años, los aborígenes americanos fueron exterminados en las estimaciones de 100 a 150 millones de personas. Podemos traducir este número como si las 3 veces lo que es el territorio de Colombia, de las personas que habitan Colombia, fueron destruidas en ese periodo. O sea, 3 veces Colombia de la población fuera sido muerta. Es el porcentaje que nos muestra aquí. Algo que no consideraron los conquistadores porque no les importó realmente. Genocidio. Retomando a la palabra genocidio como ese acto de crímenes contra la humanidad y específicamente contra los judíos de Adolfo Hitler y sus aliados contra este pueblo, de destruir lo que realmente no parece igual a ellos. Ese pensamiento, o sea, el genocidio tiene un valor muy, muy particular, es que busca exterminar algo que no es igual a lo que tú piensas o algo igual a lo que tú quieres. En este caso, las personas que él realmente, primeramente, mató a personas con síndrome de Down, buscaba mucho de esas personas que tienen malformaciones en el cuerpo, personas que tienen malformaciones psicológicamente, podríamos decir. Entonces,
esa manera de no soportar y esa manera de racismo, esa manera de destruir lo que no es igual a la persona, es lo que podríamos decir que es el principal y centro del genocidio. Acto de eliminar la existencia de un pueblo y silenciar su interpretación del mundo, supresión de la cadena simbólica de transmisión de sus genealogías, supresión, o sea, destrucción de los pensamientos y de las diferentes costumbres que se transmiten por medio de generación en generación. O sea, destruir esa línea que va de conocimiento, de transmisión de conocimiento de los padres hacia los hijos, o sea, destruir esa línea. La dimensión simbólica de la violencia tiene efectos a largo plazo, porque modela conductas y manera de ver la realidad y concebir la diferencia. Nos dice que la dimensión simbólica de la violencia es una manera de mostrar, de cambiar lo que nosotros traducimos como realidad en el ámbito político y en el ámbito humano. Porque podemos decir que esta persona es mala o que es, o sea, nos cambian la mirada o la realidad de quiénes son malos y quiénes son buenos. Esta forma de destruir a los demás. Eso hizo Hitler, cegando la mirada a muchas personas, porque no solamente fue él, porque él le cegó las miradas, los pensamientos a las personas, diciéndoles que esas personas también debían ser destruidas y debía ser una limpieza. Aquí nos muestra las diferentes estrategias del genocidio, tanto físicas, biológicas y culturales. En la física está la masacre, la mutilación, la esclavitud, la privación de medios de vida, o sea, la privación de poder desempeñarse para conseguir los recursos, para alimentarse, para desenvolverse en esta sociedad. Ahora, las diferentes personas que recogió Hitler y que arrestó contra su propia voluntad fueron personas que trabajaban, muchas que estudiaban, muchas que de verdad estaban realizando una labor importante en la sociedad, pero por un odio, un rencor y un pensamiento equivocado es lo que conllevó a esto. Biológicas, invasión territorial, separación de las familias, desplazamiento forzado, que vemos aquí en Colombia mucho, que es el desplazamiento forzado, las separaciones de familias, separación de asesinato de niños y mujeres embarazadas. O sea, no solamente específicamente personas con malformaciones, sino también personas, él quería desaparecer una raza, una etnia, podríamos decir judía. O sea, era su intención. Culturalmente, la dilapidación del patrimonio histórico, del liderazgo, la degeneración de derechos legales. O sea, los derechos legales, o sea, la autoridad de poder reclamar derechos ante la sociedad, ante la política. O sea, esa voz de voto como importante se le niega totalmente. La prohibición de lenguajes, o sea, poder utilizar su propia lengua. O sea, los aborígenes les prohibieron su lengua, debían aprender una lengua diferente. Debían aprender la lengua española, la castellana. O sea, esa lengua propia que ellos tenían, las diferentes lenguas que tenían ellos, hablas, fueron prohibidos para que ellos las usaran, que debían aprender otras. Prohibición del lenguaje y la opresión y la desmoralización. Fenómenos actuales del genocidio, etnocidio, ahora es genocidio cultural, etnocidio, o sea, genocidio a las etnias. Podríamos traducir genocidio, que es destruir lo que hace a una raza, a un determinado grupo social, cultural, lo que lo hace único, destruir sus costumbres. Eso es genocidio, destruir todo eso. Menosprecio a la autonomía de las tribus indígenas y su voz de voto dentro del poder político. Aquí nos plantea que la voz del voto que
esa autoridad para que ellos pudieran opinar dentro del marco político y social era denegado por medio de esas élites de la nación república. O sea, veían a los indios como que no tenían un voto, no debían participar, no tenían esa autoridad para poder ejercer su voto. Y no voto de elecciones, sino voto de opinión, voto de autoridad para poder reclamar cada uno de sus derechos. Naturalmente, como la vida, como la libre expresión, como la libre religión, la libre escogencia de las diferentes costumbres que ellos tienen y su forma de ver la vida. Destrucción de su patrimonio territorial, los diferentes lugares que ellos vivían anteriormente, ese patrimonio antiguo que ellos tienen, lugares, fueron destruidos muchas veces por medio de el Estado, por medio de empresas, por muchas cosas, fueron destruyendo poco a poco el patrimonio territorial, cultural y desplazamiento de sus tierras. Obviamente por la violencia que ha vivido Colombia y que desde el comienzo, o sea, ese desplazamiento de sus tierras para otro lugar también es genocidio. Y a otras donde no tienen nada de empatía con su forma de ver la vida, o sea, no se les considera para nada válida, o sea, no se les considera como importante o no se les considera relevante su forma de ver la vida. La élite criolla post-independentista argumentaba que para gozar de los derechos ciudadanos los indígenas debían ser reducidos a la vida civil. Este argumento era el fundamento de la política de abolición de fueros coloniales y disolución de los recuartos. O sea, esa mezcolancia o esa mezcla de españoles con los indígenas o con los aborígenes dio a una nueva raza que era mestiza, y esos criollos, esas personas que estaban adquiriendo poder dentro de esas colonias después del descubrimiento de América, aceptaron, o sea, aceptaron las leyes y aceptaron las formas de ver la vida de los españoles y de las diferentes jerarquías altas de ellos, y querían también imponerlas ellos mismos a los que aborígenes, a las personas que se habían resistido. Desprecio y trato como humanos sin raciocinio y que deben ser sometidos a civilización por ellos. O sea, se les consideraba como bestias, que personas que no tenían un nivel de razonamiento natural como un ser humano normal, que piensa, que ve la vida de la forma como la vemos nosotros, matemática o física, de diferentes maneras, pero que tuvieran un raciocinio, pero no aceptaban la forma de ver ellos la vida. Del punto de vista, podríamos decir, hay cosas que estamos de acuerdo que se hacían los orígenes y hay cosas que no, pero era su forma libre de ver su realidad. Asaltos a la dignidad que llevan a los fenómenos como racismo, xenofobia y discriminación. Estos tres últimos que vemos, racismo, xenofobia y discriminación, son el efecto de todo lo que se ha producido. El racismo que se vive en Estados Unidos, realmente, o sea, porque la persona es negra, o sea, todavía en la genética, todavía en las costumbres, está esa forma eurocentrista de menospreciar a una diferente, a una raza diferente, a un habla diferente, a una cultura diferente, a un pensamiento diferente, a rechazarlo. Y no solo rechazarlo, porque no es lo mismo, como uno dice, compartir, o sea, respeto tu opinión, pero no la comparto. Pero solamente eso, sino que no, también los atacan. En el caso específico vemos muchos policías que atacan, en el caso a muchos negros, podríamos traducirle, a morenos, a personas morenas que son norteamericanos, pero su descendencia obviamente es negra, de la África, como muchos de nosotros que somos una mezcolancia de todas estas razas. Pero aún así, sabiendo esto, todavía está en el corazón y en los pensamientos esa forma de racismo, xenofobia. Xenofobia específicamente es ese odio a otra región. Aquí en Colombia hay mucha xenofobia muchas veces, de los costeños a los paisas a los cachacos,
paisas a los costeños, o de los cachacos a los costeños, o sea, o de los a los pastusos, o sea, todavía está esa xenofobia, que todavía eso viene de generación en generación, desde ese proceso de menospreciar a los demás, de menospreciar a la raza diferente, al pensamiento diferente, a la forma de ver diferente una, una realidad específicamente. La guerra nos plantea el autor de que la guerra se usa dentro del imaginario político como una forma de mostrar ese poderío como nación república, pero que justifica la guerra con los nombres de honor, patria y libertad. Pero ¿con qué costo? Con la sangre de muchos inocentes. Entonces la guerra es una fiesta, dice una fiesta de esas élites para que cada una para que el pueblo se una, pero un solo pensamiento del que ellos quieren, con una intención diferente, con las intenciones supuestas del honor, de que hay que enfrentar a un enemigo, pero, o sea, dentro de ese pensamiento, que todos somos iguales, o sea, que la nación todos deben velar en contra de un enemigo. Ese es el punto de la guerra, contra un enemigo que es malo. No importa que sea que nosotros consideremos que su punto sea bueno, ese es un enemigo. O sea, no, la guerra se produce también como esa forma de, de ocultar muchas cosas, de esa imposibilidad de resolución de los conflictos también. Ahora, la guerra también podríamos traducirla en Colombia como esos sucesos que ocurrieron en Colombia durante el tiempo, desde la colonialidad, desde ese proceso, desde el siglo XVIII, desde que Colombia logró la independencia por medio de los, consideramos Simón Bolívar, los diferentes patriarcas, podríamos decir, o diferentes precursores de la independencia. Colombia comenzó a sufrir episodios de costumbres violentas dentro del territorio, dentro de la cultura, dentro de la política, dentro de la misma sociedad. Ahora, el indio es visto como ese enemigo oculto. ¿Por qué? Porque el indio, con su forma de ver la vida diferente, ellos, el Estado como nación, como república, que todos piensen igual, en el cual todos pensamos en, si vamos a la guerra, si hay una persona que no quiere ir a la guerra, aunque supuestamente somos democráticos, no sería tomado en cuenta, porque todos dentro de lo que es absurdo dentro de la democracia es que todos estamos de acuerdo o no todos no estamos de acuerdo. O sea, es una homogeneidad. O sea, no hay diferentes puntos de vista que sean tomados en cuenta. Todos tienen que tener el mismo pensamiento al final en la decisión. Aunque todos tengamos diferentes puntos, al final es una misma decisión. Aunque hay unos que no estén de acuerdo. Ahora, el indio con su pensamiento diferente entra como a chocar con ellos, con el Estado, la nación, como república, como su mismo pensamiento de raciocinio supuestamente, entra a ir en contra. Ahora, dentro de los episodios de violencia encontramos el partidismo, ideologías políticas que sufrió Colombia. ¿Por qué? Hubo un periodo desde el siglo XIX, después de la independencia, donde Colombia se partió ideológicamente en dos partes, liberalismo y conservatismo. Dos partidos que nacieron con una intención buena supuestamente, pero que en sus raíces realmente había también esa forma de violencia y esa forma de ir en contra del que no pensaba igual, de ir en contra del que no tuviera el mismo pensamiento. En este caso, los liberales, que no fuera liberal. Yo escucho historias de mis abuelos que decían el que fuera liberal
tú veías que una persona, un liberal, un conservador se encontraban, se ponían a pelear. O sea, tanto era así esa ideología política que acabó en los pensamientos, en las costumbres de las personas, que hubo matanzas de esos bandos políticos. Entonces vemos que a veces las cosas parecen con una intención buena, pero en sí están marcadas con eso viejo, de esa forma eurocentrista de violencia, esa forma eurocentrista de opresión y de dominio de un lugar, de una persona o de algo sobre el otro, y menosprecio. Otro episodio de violencia en Colombia encontramos el narcotráfico, la violencia de la guerrilla, el narcotráfico obviamente por las bandas criminales y las diferentes mafias como el clan del Golfo, entre otros, los que están todavía ahora, que el narcotráfico es un fenómeno que todavía está ahora más fuerte. Violencia de la guerrilla, que nació de unos campesinos que iban a velar por el pueblo y después se convirtió de una manera, de la forma también en la cual oprimía también al pueblo del Estado, o sea, del Estado de diferentes maneras que ha oprimido a la población colombiana, el Estado, no solamente Colombia, sino los alrededores, con las diferentes formas de opresión dentro de la cultura, dentro del discurso político, dentro de la forma de gobierno. También la violencia ha sido grande. Las fuerzas paramilitares que fundieron como esa antítesis o ese en contra la guerrilla, o sea, para atacar a la guerrilla, pero al final también trajeron una ola de violencia en Colombia. El que podían decir, él es guerrillero, te seguía los paramilitares, iban en contra de esa persona, porque aunque si le querían hacer una maldad a una persona, decían guerrillero. En ciertos puntos, obviamente, puntos como el Magdalena Medio, o sea, puntos muy cruciales en Colombia geográficamente. No en todos los puntos, pero sí en muchos puntos. El indio visto como nivel de la identidad de lo colectivo y sociedad homogeneizada, regida por una república democrática, el cual era en ocasiones aliado en disputas, o sea, en disputas y coyunturas históricas. Los aborígenes del llamado Nuevo Mundo se convirtieron en indios. O sea, ahora eran considerados los primeros que estaban aquí, que fueron muertos por los españoles, fueron después, esa mezcla, fueron considerados indios. Porque la intención primeramente de los españoles y de los portugueses y de los ingleses al conquistar las Américas, creían que iban a encontrarse era con las Indias al voltear el mapa. Ahora, humano, pero no completamente humano, o sea, se le consideraba un humano, pero sin raciocinio, sin pensamiento cuerdo, supuestamente. Ciudadano a medias, el indio pasó a simbolizar una amenaza real o potencial dentro de las bordes del imperio colonial. O sea, dentro de los pensamientos de esclavitud, el indio era una amenaza para ellos. Recordemos que los españoles se trajeron muchos negros de las conquistas de ellos en África también. Y de cierta manera ellos tenían también dominados a los negros porque hace rato ya los traían. Pero los indios en su pensamiento diferente, su forma de ver la vida diferente, sufrieron este genocidio que es todavía al mundo, o sea, las Américas, cada país del mundo lo va a tener en su pasado. Por eso el escrito de Teodoro Adorno, que decía que el pasado todavía está ahí, aunque pareciera que está desaparecido, que no se ve, todavía están las raíces, todavía están las ramas de ese pasado de violencia y genocidio. Furor de la violencia en Colombia, o sea, el furor, momentos en el cual la violencia cobró mucha relevancia, y no solo relevancia, sino también mucho furor en maneras exponenciales en Colombia. Colombia se traduce, cuando se piensa en Colombia en secuestros, se piensa
en las diferentes masacres que ha habido, en las diferentes formas de violencia como el narcotráfico, como las bandas criminales, como el secuestro, como las matanzas. Se piensa muchas veces en Colombia en eso, afuera y adentro también. Comienzo de una disputa por el control del Estado. Primeramente, los episodios de violencia comenzaron por la disputa del control del dominio del Estado como república, porque todavía no era república antes, cuando los Simón Bolívar y sus acompañantes conquistaron, o sea, dieron la independencia a Colombia. Estaban en disputas con la corona española y diferentes élites criollas que estaban aquí, que no traían una democracia que podríamos decir que traería y quitaría la esclavitud en el pueblo colombiano y en el pueblo americano, las cuales contribuyeron a polarizar a los actores políticos en dos bandos, el bando político y ideológico de Colombia. Ahora, estaba contando el tema de liberalismo y conservatismo. Por allá a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, comienza esa disputa entre ideologías. Liberalismo, personas, como su palabra lo dice, liberales, o sea, que permitían muchas cosas, pero también por medio de la violencia, por medio de esa intención supuesta buena, pero también traían violencia y traían también odio y rencor entre personas. En vez de unir, traían polarización. Igual que el conservatismo, que como su palabra también lo dice, conserva, o sea, conserva las, entre comillas, ética, la moral y entre otras cosas, pero en sí también traía odio y violencia. Y eso produjo muchas matanzas, entre esas podemos decir la de San José, Tolima, la masacre de la violencia que entre el periodo de 1949 y 1957 se desató full lo que es la violencia entre el liberalismo y conservatismo y sus las personas que se consideraban parte de esta ideología política. Que conllevó a un periodo de división sesgo dogmático. O sea, esto nunca realmente ha traído algo bueno. O sea, cuando alguien tiene un sesgo dogmático es una doctrina. Cuando la doctrina se basa en sus pensamientos y en su centro, en la violencia, en la intolerancia y en todas esas cosas que no trae convivencia buena y no trae la unión entre personas, entre convivencia, entre sociedad, entre las culturas, entonces no sirve porque trae destrucción y más violencia. Político y odio desmedido que traería consigo muerte dentro del territorio colombiano. En el narcotráfico, comandados por las mafias como el cartel de Cali, ya este es un tiempo, ya este es comienzos del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Cartel de Cali, el cartel de Medellín, las bandas criminales que conocemos y las que no conocemos, la guerrilla, específicamente los paramilitares, el mismo Estado por medio de las diferentes cosas que hicieron a espaldas. O sea, obviamente hay cosas que todavía se están investigando que hizo el Estado. Crímenes del Estado, o sea, de las personas encargadas de los diferentes entes gubernamentales y privados que controlaba el Estado, que mataban muchas veces, que mataron a personas, que destruyeron el patrimonio de indígenas, que destruyeron la libertad de personas. Muchas veces diferentes sucesos que sucedieron dentro del siglo XX y este siglo. Entonces, como las diferentes muertes producidas por entes o por los que controlaban el DAS a las personas que tenían un pensamiento o líderes políticos que iban a gobernar o que tenían una cierta aceptación dentro del pueblo, pero no tenían el mismo pensamiento político y muchas veces fueron muertos por esos organismos como el DAS, que ahí hemos escuchado muchas veces, violencia entre autodefensa, la guerrilla y el Estado. Este triángulo entre autodefensa, guerrilla y Estado todavía está O sea, todavía está afectando en corazón a Colombia. ¿Por qué? Porque ya lo que comenzó la guerrilla comenzó con una intención desde el comienzo del siglo anterior, siglo XX,
que era defender a los campesinos, defender a las personas que trabajaban diariamente en el sustento, en defender sus derechos, tanto económicos, sus derechos tanto como ciudadanos, se volvió en una forma de violencia desmedida, con intenciones de enriquecimiento e intenciones de destruir lo que encontraran o destruir cosas que a ellos les parecían. La guerrilla, el Estado de autodefensa y el Estado como tal, como uno de los principales responsables de la violencia en Colombia. Ahora, terminamos con este texto que lo hemos escuchado, que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, por Napoleón Bonaparte. O sea, el que no, podríamos decir, pero sí, todo quien no conoce la historia de Colombia, quien no ha leído y por qué se sigue presentando. De pronto él está diciendo: quien no conoce, de pronto en conocer es entender. De pronto todavía eso está arraigado en la sangre, en las muchas cosas de la violencia, y entonces debe haber una reforma, no solamente de la forma política, sino de la forma en la cual estamos dirigiendo el norte, Colombia, cómo está dirigiendo el norte. Muchas veces también en las universidades se hacen tesis. Tú dices, pero ¿tesis en qué? Con base a Europa, a las necesidades de Europa, pero no a las necesidades que tiene específicamente nuestro pueblo. Si estoy haciendo la tesis aquí, o sea, todas las cosas debemos agruparlas conforme a las necesidades de lo que tiene el lugar donde estamos nosotros. Debemos desarrollar cosas nuevas en pro de la sociedad y de la cultura. Gracias por escucharme. Bye.